Bueno, para el escudo lo primero que haremos dibujando el símbolo, la letra que suelen llevar los hoplitas espartanos, en este caso, este tipo de letra. He utilizado esta cinta Deposit, es una cinta que no deja restos de residuo de pegamento. Entonces lo que hago es cortar un trocito, con un lápiz me dibujo una letra, o si queréis imprimirla, la podéis imprimir, luego la recorto con el cúter. Lo he dibujado con lápiz, la recorto con el cúter y lo pego en el escudo centrado. Una vez pegado en el escudo, lo que hago es coger un poquito de esponja de este estilo, como veis aquí. Por ejemplo, nos vale la esponja de un estropajo. Cogemos un poquito de esponja, hacemos una pelotita y con unas pinzas cogemos esa pelotita y vamos, en este caso, como va a ser de color rojo, vamos a la pintura roja. Ya tengo en la paleta húmeda, como veis aquí. Entonces cojo un poquito de pintura roja con esta esponja, la mojo en la pintura roja. Seguidamente la seco en la servilleta de papel. La seco porque veis que está muy húmeda. La seco hasta que casi no pinte. La seco bastante. Todavía pinta mucho porque estaba bastante diluida, entonces tenemos que secarla hasta que pinte muy poquito, hasta que deje unas marcas de puntitos simplemente, de unos puntitos. Bueno, aquí ya vemos más o menos que ya deja poca marca. Ahora, con esto vamos a nuestra letra, a nuestro escudo, y empezamos a picar sobre la letra. A picar en vertical, de arriba hacia abajo. Por eso nos interesa que la pintura no esté muy diluida. Si está muy diluida se nos va a meter por dentro del pegamento. Entonces, de esta manera vamos picando a modo de stencil. El stencil es cuando ponemos una pegatina recortada con una forma y por encima vamos picando de esta manera, y cuando retiremos el pegamento veremos que la letra se ha quedado impresa. Dejaré secar un poquito, volveré a hacerlo varias veces y luego quitar el pegamento para que veáis cómo queda. Bueno, una vez hecho esto, seco con el secador, quito la pelotita, retiro las pinzas, seco con el secador y retiro muy despacito, lo voy a hacer con las pinzas, retiro la cinta adhesiva despacio de abajo, ya que la punta de la letra está arriba, retiro y ahí tendríais impresa la letra. Quedaría así la plantilla, así quedaría impresa la letra. ¿Por qué esta postura? Porque como veis en la parte trasera el escudo, según lo ha agarrado él, el hoplita, tiene este eje. Este eje sería el eje principal, por lo tanto en el otro lado tendríamos este eje de inclinación, donde está centrada la letra. Si, como podéis ver, en alguna zona nos hemos pasado un poquito, lo voy a señalar con el pincel, es decir, ha superado la plantilla en algún punto, como se puede ver, por ejemplo, bueno, pues aquí lo podemos corregir porque este es un tratamiento muy previo. Así dejaremos la letra imprimada. Esta es una manera muy sencilla de realizar freehand y stencil con plantillas. Otra es pintarla directamente, pero bueno, así nos aseguramos que la plantilla sea más exacta. Lo podemos hacer para cualquier tipo de dibujo que queramos reflejar. Bien, a continuación, mezclando gris con blanco, tenemos aquí nuestra paleta. Vamos a coger blanco, una puntita de negro, un poquito más, sacamos un gris medio, un pelín de azul, una puntita de azul. Bien, con este gris clarito, un poco azulado, vamos a pintar esta especie de olas que tiene el escudo, que veis aquí, por todo el borde. Necesitaremos la punta bien afilada. Vamos a pintar todo este adorno que tiene alrededor con este color. Cuando termine le daremos unos toquecitos con un color un poquito más de blanco por el borde de las olas, de estas olitas que van haciendo
todo el ribete por todo el borde del escudo. Y este será el siguiente paso, pintándolo con paciencia y poco a poco. Daremos toda la vuelta al escudo. Seguidamente, una vez pintada todo el ribete, añadimos más blanco a la mezcla y esto nos va a servir muy bien para usar ya con más precisión el pincel. Vamos pintando las olas, estas olitas que hace por todo el borde del escudo. Las vamos aclarando, vamos añadiendo blanco a la mezcla anterior de negro con blanco, que era un gris, un poquito de azul azulado, y vamos aclarándola. Estas pequeñas olas que hace todo el efecto en el ribeteado del escudo, vamos pintando con un tono más claro cada vez, más blanco. Y así vamos pintando todo el borde del escudo. Este sería el siguiente paso. Bien, una vez hecho eso, cogemos el humo de Vallejo, lo echamos en nuestra paleta húmeda, añadimos un poco de agua con el pincel y a modo de aguada vamos a dar por todo el escudo. Empezamos por los bordes. ¿Veis cómo va ganando profundidad? Por todo el borde del escudo, para que se meta bien por todas las hendiduras, un poquito más de humo, y seguidamente damos un lavado general, procurando que se acumule sobre todo en la parte de la mitad inferior, como veis, que se acumule aquí abajo. Es decir, arrastraremos el pigmento desde la parte superior del escudo, que se ha metido por dentro, pero iremos arrastrándolo un poquito hacia abajo, peinando. Si nos queda mucha aguada debajo, con el pincel limpiamos en una servilleta de papel y pasaremos suavemente para retirar un poquito, dejando que por capilaridad se pegue al pincel. Seguidamente limpiamos el pincel y pasamos un poco por el borde que hemos pintado anteriormente para retirar el exceso, como veis, con el pincel limpio, pasándolo por el borde, de tal forma que la parte más oscura se queda dentro con la aguada y la parte clara que hemos pintado antes recuperamos un poquito pasando por fuera con el pincel limpio, limpiando un poquito ese borde superior que hemos pintado con gris y con blanco. Vamos limpiando un poquito por todo el borde. En la parte superior lo haremos más. Una vez que hemos limpiado, iremos ya de forma más selectiva, cogeremos nuestro humo de Vallejo, nuestra aguada, un poquito menos diluida, y con la punta del pincel iremos ya punto por punto añadiendo contraste con la aguada que se vaya metiendo dentro de cada ola, como veis. Lo haremos por todo el escudo, por todo el borde, que se vaya metiendo esa aguada poco diluida dentro de las olas para ir generando contraste. Dejaremos secar y luego seguimos.
Bueno, veis, he hecho esto varias veces, he ido oscureciendo y en fresco siempre he ido retirando el humo de Vallejo, fijándonos tal y como tenemos aquí en las fotos que os envié, y aquí también como tenemos el escudo, es decir, la sombra, como veis, viene de menos a más por la parte de abajo, esto está en luz, todo esto está en luz también, aquí hay una pequeña sombra, entonces vamos a respetar y vamos a hacer sombra aquí abajo, contraste y luego un poquito de luz por todo el borde. Entonces, respetando esa iluminación, que es un poquito la que os mandé también en las fotos del anterior vídeo, lo que hacemos es, con el humo de Vallejo, cuando está húmedo, vamos pintando y de arriba vamos peinando y retirándolo hacia abajo, hacia la parte de abajo, que se acumule. Entonces nos va a quedar toda la esquina desde aquí arriba, se va a ir acumulando por la parte de abajo, más oscuro, más oscuro, más oscuro, como veis. Y la parte de arriba lo que hago es peinarla poco a poco, arrastrando ese pigmento hacia la parte inferior. También me queda un poco de tonalidad marrón rojiza, pero voy arrastrando hacia abajo. He manchado todo el ribete, pero una vez que seque volveré a pintar y a recuperar un poco. Si se nos encharca, como decíamos, por capilaridad, limpiamos el pincel, vamos y retiramos un poco. Y así conseguiríamos ir oscureciendo la parte inferior. Con el humo de Vallejo seguimos cogiendo, seguimos oscureciendo toda la parte inferior, dando sucesivas manos. Yo aquí ya he dado unas 4 manos más o menos. He dejado secar entre una y otra y he dado unas 4 manos, que sería un poquito el proceso. Y luego recuperaríamos lo que hemos manchado, pintaríamos de blanco otra vez alrededor y recuperaríamos. Bueno, veis cómo he recuperado parte de la zona blanca. Entonces, cuando nos queda brusco, como hemos visto aquí, hemos ido lavando poco a poco, dando una tonalidad sombra tostada, como veis, hacia esta parte. Ya como hemos dicho antes, en el escudo la luz la teníamos desde la parte de arriba hacia la izquierda, la parte superior, todo esto estaba iluminado, la parte de abajo estaba en sombra. Hemos hecho, arrastrando el humo de Vallejo por toda esta parte, la parte de abajo. La parte frontal está más clara, un poquito rojiza, pero hemos acumulado la sombra, la parte inferior. Al manchar lo que habíamos pintado de blanco, volvemos a recuperar. La forma más sencilla sería con el pincel número 1 que tenemos aquí. Cogeríamos un poquito de blanco mezclado con negro, un gris muy clarito, y secaríamos el pincel. Y con nuestro número 1, a modo de pincel seco, lo voy a hacer, vamos a ver si lo podéis ver aquí, en esta zona. Cuando casi no pinta, con mi número 1 poco a poco voy dando en la parte superior y veis cómo se va realzando. A modo de pincel seco voy recuperando. ¿Qué haré? Conforme más me acerco a la parte superior, más clara daré la pintura porque es la zona de luz, y conforme más abajo daré un gris un poquito más oscuro. Y luego daré otro lavado con mucha agua por todo y insistiré un poquito en la parte de abajo para conseguir que realmente la parte superior esté en luz, como veis aquí, y la parte inferior esté más en sombra, tanto por parte del escudo dorado como por parte de la zona blanca que estamos viendo aquí, que es un poco más gris. Luego todo el borde, todo el canto lo pintaremos con el color dorado inicial y seguiremos perfilando y dando efectos sobre el escudo. La idea es que tengamos una luz en la parte superior y una sombra en la parte inferior, tanto del escudo, como veis, como de la zona blanca grisácea que estamos pintando, para que el escudo tenga un adorno que se vea de esta manera. Cuando lo termine, bueno, veréis que vamos corrigiendo, vamos dando otra vez aguados puntuales con el pincel muy fino, con el número 1, vamos dando con la punta aguadas pequeñitas, oscureciendo la parte inferior, la zona superior no tanto, y recuperando luego con un pincel seco y también pintando un poquito con tonos más claros para que el efecto sea el que estamos comentando. Bien, con el canto del pincel y cogiendo el oro de Citadel,
daremos por todo la esquina del escudo, por todo el canto del escudo, perdón, recuperando el color dorado, y vamos a darnos cuenta de lo mucho que hemos oscurecido el escudo dando esta tonalidad. Aprovecharemos esto para, en la parte superior, ir picando con la punta del pincel con nuestro color original metalizado. Vamos picando donde la foto nos indica que hay iluminación o máxima luz, y vamos recuperando ese tono original que era más claro. Después de todos los lavados que hemos realizado, se ha oscurecido. Entonces, en la zona de luz, según la foto, iremos picando de menos puntos a más concentración en la parte superior, donde más luz hay, para recuperar ese tono inicial de dorado que es más claro a modo de luz. Iremos picando poco a poco, mirando en la foto cuál es la zona, toda la zona superior que requiere más luz, iremos recuperando de esta manera, picando por la parte superior del escudo. También he manchado un poco, no sé si se aprecia, con un poco de rojo mezclado con blanco un poquito, me han hecho algunas manchadas por aquí, etcétera. Y bueno, ahora vamos a simular un poquito de sangre sobre el escudo. Por el otro lado, por el interior también pintaremos todo el borde que veis aquí, que tiene una especie de... El primer regrueso que tiene, desde aquí hasta aquí, lo pintaremos por dentro con varias capas, como hemos explicado a la hora de pintar los metálicos. Luego seguiremos explicando cómo pintar el interior del escudo, pero todo ese borde lo pintaremos de dorado. Bien, para realizar un salpicón de sangre haremos lo siguiente. Cogeremos nuestro rojo, que tenemos aquí en la paleta húmeda, este rojo, y lo sacamos fuera, lo mezclamos con un poquito de negro. Un poquito más de rojo, hasta que nos quede un rojo bastante oscuro. Este sería un poquito el color. Voy a coger un folio para que lo podáis ver. El color que estamos buscando sería este. Un rojo mezclado con negro bastante oscuro. Seguidamente, para simular un salpicón de sangre en el escudo, cogeremos un clip o un palillo, algo que sea fino, y haremos lo siguiente. Cogeremos nuestro clip. Bien, una vez que tenemos el clip, cogemos un poco de pintura, la que hemos preparado, el rojo oscuro. Con el pincel hacemos la prueba sobre un folio y haremos lo siguiente. Cogemos con el clip, ponemos el pincel, pegamos el clip al papel, al folio, y con el pincel iremos golpeando el clip. ¿Veis cómo se generan? Aunque he pintado un poquito, ahí se me ha ido un poquito la punta, pero ¿veis cómo se generan puntos? Vamos a diluir un poquito más la pintura con agua, la pintura roja con negro que hemos mezclado. Ahora está más diluido. Golpeamos el clip y ¿veis cómo se generan unos puntos? Como si salpicase, está salpicando unos puntitos. Este es el efecto que vamos a conseguir en el escudo. Por lo tanto, acercamos nuestro clip al escudo. Va a ir en esta dirección horizontal. Si pongo mi pincel, el clip vertical, el pincel horizontal, cuando salpique, el salpicado va a ir en esta dirección. Entonces cojo pintura, el pincel, y a continuación empiezo a salpicar. Ahí lo veis, ese sería un poquito el efecto que queremos conseguir de sangre salpicada sobre nuestro escudo. Bueno, para terminar haremos lo siguiente. Mezclaremos azul oscuro con negro diluido y daremos un lavado a todo alrededor. Sobre todo también perfilando con la punta la parte inferior, donde más sombra hay.
En función de lo oscuro que queramos el escudo, daremos más o menos lavados de tierra sombra tostada y iremos oscureciendo, como hemos explicado, desde la parte de arriba a la parte de la mitad inferior. Este sería un poquito el efecto que queremos conseguir. ¿Que queremos oscurecer más? Pues vamos poco a poco dando lavados, picando hacia la parte inferior. ¿Que queremos hacer una mancha en alguna zona determinada? Con humo cogemos la pintura poco diluida y vamos dando pequeños punteados, pequeños picados para conseguir efecto de manchado. También podemos salpicar, así como hemos hecho con la sangre, que se ve un poquito por aquí, podemos salpicar también con el humo de Vallejo. La idea sería conseguir unas sombras, ya vemos que son unas sombras rojizas, con un perfilado máximo en azul oscuro, que vemos, añadido al rojo, para conseguir un degradado desde la parte superior a la parte inferior. Una vez hecho esto, lo que haremos será también realzar un poquito la letra. Los freehand, una vez que se marcan, como hemos visto anteriormente, hay que realzarlos. Entonces cogemos humo de Vallejo y por el interior de la letra, poco a poco iremos picando para oscurecer un poquito más el interior y que coja un poquito más de volumen por todo el perfilado de dentro de la letra. Una vez hecho esto, luego daremos un barniz mate de acá y veremos cómo nos queda el escudo. Bien, para terminar, una vez que demos el barniz mate, aprovecharemos el brillo del barniz para que en la zona de luz, es decir, en la zona superior, daremos con el color oro, picaremos poco a poco donde va la luz, de tal forma que vamos a conseguir, además de iluminar, también dar brillo en esta zona superior donde va la luz, y lo haremos también con el canto del pincel por todo el borde del escudo hasta llegar a la mitad, por toda la parte superior, de tal forma que tendremos, además de luz, tendremos brillo en la zona superior y dentro del escudo también donde va la luz tendremos iluminado por un lado y también tendremos un poquito de brillo de las punteadas o del picado del dorado original. Así es como nos quedaría en principio el escudo.